700 millones de personas envían 2.600 millones de mensajes a diario a las IAs. ¿Somos realmente conscientes del consumo que hay detrás de todos estos mensajes? No somos. ¿En qué casos la IA puede ser esa solución al cambio climático? A mí lo que más me gusta de la IA es que la puedes aplicar a lo que tú quieras. ¿Cómo ves que se está viendo afectada esta educación? Estos alumnos que deciden dejar de estudiar temario, mandárselo y copiar lo que le dice exactamente la IA. Yo estoy muy preocupada con este tema. ¿Cómo has, como mujer, vivido todo este crecimiento en el sector y te mantienes? ¿Has tenido algún problema? Pues cuando yo empecé a estudiar informática, pues éramos como un 10-12% de mujeres, que es una cifra que todavía existe hoy. ¿Cómo podemos optimizar los prompts con los que interactuamos con las diversas IAs? Intentar que el prompt sea lo más específico posible. ¿Pero en qué etapa tú crees que sería más importante esta redirección y educación de cómo deberíamos usar esta inteligencia artificial? Si en infantil hay inglés, pues también tiene que haber informática. ¿Cómo ves la evolución de la IA dentro de 10 años? Bienvenidos a todos al episodio número 106. Hoy tratamos un tema que hemos tratado recientemente, pero vamos con una parte un poco más didáctica. Y para eso, ¿a quién tenemos hoy, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos con nosotros a Verónica Bolón. Es un placer tenerte aquí. Bueno, una pequeña descripción. Profesora titular en la UDC, investigadora de inteligencia artificial sostenible, un temazo, referente internacional en selección de características y machine learning. Verónica, es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Voy a empezar con la primera pregunta y para ello voy a introducir un dato que nos dijeron una ponencia hace poco que fuimos a un congreso, y es que 700 millones de personas envían 2.600 millones de mensajes a diario a las IAs. ¿Somos realmente conscientes del consumo que hay detrás de todos estos mensajes? No somos. O sea, la respuesta corta es no somos conscientes, y la respuesta larga es... claro, es que esto tiene un consumo energético muy grande, porque al final, aunque tú lo ves como un gasto hormiga, ¿no? Pero un gasto hormiga de energía, porque tú no estás pensando, no es como, vale, yo me acabo de comprar, yo qué sé, una nevera o una lavadora y pienso, a ver cuánto consume y la etiqueta y no sé qué. Pero tú ahí dices que estoy con el móvil, con su batería ya, ¿no? Y mando una consulta, por encima es gratis en su plantal. Esto no cuesta nada. Pero claro, sí que cuesta y por encima con estos números de usuarios que son brutales, o sea que no ha habido ninguna plataforma que haya conseguido tantos usuarios en tan poco tiempo, etcétera, etcétera. Y ahora, como bien comentábamos antes, lo de la inteligencia artificial sostenible, queríamos hacer hincapié en esa palabra, ¿no? En sostenible. ¿Qué significa realmente esta tecnología sostenible? Pues a ver, bueno, a mí me gusta llamarle o IA sostenible o IA verde, ¿no? Y bueno, me gusta a mí, ¿no? No me he inventado yo el nombre, pero... Entonces tiene como una doble vertiente. Yo en las charlas de divulgación que hago pregunto mucho a la gente. ¿Tú qué crees? ¿Que la inteligencia artificial es buena para el medio ambiente, es mala o es inocua, ¿no? Y esta pregunta la habían hecho ya en 2019 en una encuesta de un organismo de la Unión Europea y tal. Y casi nadie creía que pudiese ser mala, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo mucha gente creía que era inocua. Ahora tú haces esta pregunta y la percepción es muy diferente, ¿no? La gente ahora ya empieza a tener miedo y cree que puede ser mala. Pero en realidad es una pregunta trampa, porque falta ambos. Realmente la inteligencia artificial es buena y mala al mismo tiempo para el medio ambiente. Entonces la inteligencia artificial verde o los algoritmos verdes pues tienen una doble vertiente. Por una parte vamos a hacer que, bueno, después seguro que hablaremos de ellos, pero está el problema de que sí, que la IA contamina. Entonces vamos a hacer que, desarrollar algoritmos de IA que sean diferentes de forma que no contaminen tanto, que sean más sostenibles. Y después está la segunda patita, que es, y además podemos utilizar inteligencia artificial para resolver problemas relacionados con el cambio climático, con la sostenibilidad, etc. Entonces, en respuesta corta, la IA es parte y solución al problema. Vamos con el primer factor que dijiste, que es ese consumo que no somos realmente conscientes. Pero para alguien que no esté un poco metido en el mundo, ¿por qué está haciendo tanto daño esa parte del consumo? ¿Por qué ese mensaje está haciendo daño al medio ambiente? A ver, yo aquí me gusta contarlo un poco como lo hemos vivido históricamente, ¿no? Yo la primera vez que me di cuenta que la IA podía contaminar, aunque yo ya llevaba muchos años investigando en IA, fue en 2019. Leí un artículo científico que decía entrenar un modelo de lenguaje, que bueno, en ese momento era BERT, no era los GPTs,
podría emitir tanto CO2 a la atmósfera como 5 coches en su vida útil, ¿no? Entonces yo me quedé ahí mirando para el paper y digo, ostras, ¿no? Porque yo era consciente, obviamente, de que cuando entrenaba un algoritmo, pues lo había que dejar días, semanas, que en los laboratorios que tenemos de investigación hace calor, hace falta refrigeración, pero bueno, no, cosas que tampoco estás pensando, además que no pagas tú esa electricidad ni nada, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo me empecé a preocupar por este tema. Y al llegar ChatGPT, que bueno, como sabemos es un antes y un después en la historia de la inteligencia artificial, pues claro, son unos modelos tan grandes que también la gente empezó a preocuparse por esa parte de entrenamiento. Esa parte de entrenamiento es cuando los modelos están aprendiendo, ¿no? En una gran simplificación, pues si tenemos un modelo que tiene que aprender a distinguir entre perros y gatos, pues va a haber un tiempo en el que le damos muchas imágenes de perros, muchas de gatos, le decimos cuál es perro, cuál es gato, y el sistema automáticamente, por eso se llama aprendizaje automático, aprende a distinguir entre perro y gato. Este proceso de entrenamiento en modelos tan grandes como un GPT pues lleva meses. Entonces, bueno, aunque OpenAI nunca dio los datos porque no es open, ha habido gente que lo ha intentado investigar, digo estimar, y por ejemplo investigadores de Dinamarca, de la Universidad de Copenhague, pues estimaron que una sesión de entrenamiento de GPT-3, que es el que venía en el primer chat GPT que conocimos, podía consumir tanta energía como 126 casas danesas durante un año. Claro, son ya datos que dices, a ver, ¿no? Que yo qué sé, a lo mejor también la aviación también consume mucha energía, no sé qué, o mucho CO2 y no lo sabemos, pero bueno, cuando empieces a saberlo. Entonces, durante un tiempo estábamos muy preocupados por esa parte de entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque suele ser más grande que cuando ya lo usas, ¿no? Que se llama inferencia, y porque es algo que no se sabe, ¿no? Que está como oculto. O sea, tú cuando ya tienes el producto, como ChatGPT, tú no tienes por qué saber que antes de ChatGPT pues, se tuvo que entrenar durante meses. Entonces es como un coste que está ahí, pero muy oculto. Y nos preocupaba mucho pues, concienciar a la gente de que eso existe y es así. Pero claro, después empezó la superexplosión, ¿no? Que si vamos a utilizar ChatGPT para imágenes en Estudio Ghibli, para cualquier estupidez, ¿no? Entonces, se empezó a ver que, por ejemplo, generar imágenes pues consume muchísimo más que el simple texto a texto con ChatGPT. Y claro, al haber este número de usuarios que tenemos hoy en día, nos empezamos a preocupar por la fase de inferencia, que es la fase de uso. Porque al final es lo que decía antes, ¿no? Aunque es un gasto hormiga, aunque cada consulta particular tenga un impacto muy pequeño, entonces el consumidor no lo nota, porque la energía que gasta en su móvil es irrisoria. Cuando lo acumulamos tiene un gasto energético muy importante y hoy en día seguramente más que el de entrenamiento. Entonces al final hay todas estas fases asociadas al consumo de la tecnología que la gente no es consciente, porque la gente es como cuando yo tengo las fotos en la nube, ya. La nube, como si estuviesen ahí flotando. No, están en algún sitio. O yo qué sé, la falsa creencia de que enviar un email es mucho más ecológico que imprimir algo. Pues depende, porque si al final envías muchísimos emails, los emails también tienen un gasto energético, ¿no? Yo ahora, a veces, lo que pasa es que estás ahí entre la mala educación y la ecología, porque digo, a veces no me apetece contestar un email solo para decir, ok, gracias, es un gasto, ¿no? Pues claro, también puede parecer que eres una maleducada. Entonces haría falta ahí un poco más de concienciación con esto. Total. Me ha encantado lo que has comentado antes, donde la IA puede ser la solución, pero también el problema. Y quería irme un poco a ese lado de la solución, donde ¿en qué casos la IA puede ser esa solución al cambio climático? Pues hay muchísimos, porque al final a mí lo que más me gusta de la IA es que la puedes aplicar a lo que tú quieras, siempre que existan datos. Yo de hecho una vez, es que lo cuento mucho porque me hizo mucha gracia, yo estaba en un evento, una mesa redonda y tal, y la pregunta que me hacían era, ¿crees que la IA va a ser una tecnología disruptiva? Y yo, sí, claro. ¿Crees que se va a poder aplicar a cualquier área? Y yo, sí. Incluso en un tanatorio. Y yo,
Bueno, pues seguro que sí. Seguro que no voy a decir para predecir cuándo va a haber más muertes, porque me parece todo un poco tétrico, y seguro que también, pero bueno, para cosas de eficiencia energética y así. Entonces, casi en cualquier área donde tengas datos, lo vas a poder utilizar. Entonces, tiene mucho potencial en ciudades inteligentes, ¿no? Si nos imaginamos ciudades donde existan muchos sensores y se pueda controlar mejor el tráfico, cuando se abre un semáforo, cuando no, planificar las mejores rutas según el tráfico que hay. O sea, estas cosas al final utilizan IA y son mejores para el cambio climático. La eficiencia energética en edificios, ahí tiene muchísimo potencial. Para gestión más eficiente del agua también, anticipándose si predices cuándo va a haber un pico de demanda. Para catástrofes climáticas, por supuesto. E incluso así algún caso que a mí me parece más raro o que no vemos así a primera vista, pues por ejemplo yo había estado participando en un proyecto de investigación que me parece muy, muy interesante. Yo después me desvinculé un poco, pero siempre me gusta contarlo porque me parece muy interesante. Pues se utilizaban agentes de IA, pero no los agentes que están ahora, los agentes de toda la vida, que al final simulan, por ejemplo, diferentes comportamientos sociales. Entonces se utilizaban para simular o modelar una ciudad en la que se iban a implantar políticas medioambientales, ¿no? Entonces, pues se simulaban los distintos tipos de personas, pues los que son más ecológicos, los que no, los que son más influenciables, los que no, los que tienen intereses políticos, tal. Y después con esos agentes, pues se probaba a introducir ciertas políticas y se podía modelar y simular cómo la gente las iba a adoptar o no. Entonces, a mí también me parece una aplicación muy buena de IA para algo relacionado con la sostenibilidad. Y ya digo, a ver, estas son las más obvias: eficiencia energética, agua, agricultura inteligente. Es que casi cualquier cosa. De hecho, hay un artículo científico que a mí me gusta mucho, también lo suelo comentar en las charlas, donde se analizan los objetivos de desarrollo sostenible, se desglosan en subtareas y para cada uno se estudia si la IA va a ser un habilitador o es que no me acuerdo cómo traducir esto al español, pero como algo perjudicial, ¿no? Entonces, pues se ve tarea a tarea para cuál es bueno, para cuál es malo, y en muchas la IA es buena y mala a la vez. Ahora queríamos ir con el concepto que tratamos antes de esta IA verde. Entonces te queríamos preguntar cómo podemos, a gran escala, sin sacrificar, digamos, los resultados, bajar estos consumos. ¿Me preguntas cómo podemos hacerlo a nivel usuario o a nivel personas que trabajen en Yo voy IA? más por esa parte porque imagino que a nivel usuario tenemos pocos medios mediante los cuales... Bueno, pues sí. entonces adelante, las dos. Genial. A nivel usuario podemos hacer cosas. Por ejemplo, podemos intentar reusar y reutilizar, ¿no? Pues por ejemplo, claro, cuando empezó la fiebre por crear imágenes, ¿no? Pues mucha gente vio ahí la solución a: yo voy a hacer una presentación de PowerPoint y en vez de estar utilizando imágenes con copyright, que no está bien, me creo yo las mías con IA generativa y problema solucionado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora hay gente que para cada presentación se hace unas imágenes nuevas, ¿no? Entonces ahí, bueno, es un poco problema, pues reusar. Si tú ya tienes unas... Es más, hay imágenes que no tienen copyright. Entonces lo que yo recomiendo: vas a necesitar imágenes para tu presentación, busca primero a ver si existe. Si ya existe, ya está. Si no existe, pues la haces y después la intentas reutilizar, ¿no? Y después otro consejo es no matar moscas a cañonazos, ¿no? Tenemos modelos muy potentes, pero a lo mejor no siempre hacen falta, ¿no? Bueno, esto se discute mucho. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar ChatGPT o la búsqueda tradicional de Google? Que por encima es que ahora la búsqueda tradicional de Google ya no existe mucho como tal. Pero hay que también saber distinguir cuando es algo bastante sofisticado, entonces hacerlo con ChatGPT va a ser más rápido que tú bucear por Google, o es una cosa, cuánto mide no sé quién famoso, pues lo buscas en Google y ya está, ¿no? Entonces, y lo mismo, pues hay distintos modelos, ¿no? También ahora en ChatGPT pues nos deja el thinking, el no sé qué, el deep research, bueno,
pues piensa también para qué es. ¿Hace falta gastar toda la computación que tiene el que piensa más o el deep research o no? Pues podemos gestionar bien nuestros recursos y adaptar los modelos a lo que queremos. Y después a nivel usuario es muy importante ser consciente, ¿no? Ser consciente del problema y correr la voz en la medida de cada uno, en la medida de lo posible, porque al final la mayoría de gente es que no es consciente de esto, ¿no? Pero si tú eres consciente, pues quizás no necesitas probar cómo se ven 10 fotos en estilo Estudio Ghibli o la moda que haya en cualquier momento, ¿no? Y pequeños detalles, por ejemplo, también se hizo bastante viral y a mí me hizo mucha gracia porque, claro, tenemos esta creencia, este meme que dice que cuando vengan los robots a invadirnos, digo, este no, que decía siempre gracias y saludaba siempre y tal, ¿no? Entonces, bueno, y también por cómo somos, pues a veces somos amables o educados con ChatGPT y no está mal. Pero claro, entonces alguien un día preguntó, ¿qué pasa con todas estas veces que tú pides algo a ChatGPT? Bueno, digo ChatGPT ya como genérico de cualquier LLM. Te contesta y tú dices gracias y siempre contesta, porque siempre contesta, ¿no? Entonces alguien se preguntó, ¿qué coste tendrá esto, no? Y Sam Altman contestó que eran decenas de millones de dólares bien gastados, dijo, ¿no? Obviamente los dólares tienen su equivalencia en el consumo energético. Entonces, claro, ser conscientes de estos pequeños detalles, pues yo no digo si te apetece ser educado por eso, por si cuando vengan a conquistarnos, pues a ti no te matan, pues hazlo, pero a lo mejor en el mismo prompt, en la misma instrucción, lo puedes meter ya, ¿no? No sé qué, haz lo que sea que quieres, por favor, gracias. Y ya no necesitas esa interacción a mayores, ¿no? Entonces hay esas cosas que si eres consciente, pues lo puedes hacer a nivel usuario. Y a nivel desarrollador, las grandes premisas son un poco las mismas. Reusar y reutilizar. No hace falta desarrollar un algoritmo nuevo, sobre todo entrenar, un nuevo algoritmo para cada cosa que ahora existe, porque a lo mejor ya nos sirve uno. Lo de no matar moscas a cañonazos, claro, ahora está de moda el deep learning en general y los LLM en particular, y la gente quiere aplicarlo a todo. Pero es que hay problemas que no necesitan esa potencia computacional y sería más sensato probar primero un modelo más sencillo y que también depende cuál es el problema. Quiero decir, yo si es para intentar buscar una cura para una enfermedad, para problemas importantes, pues normal que utilicemos toda la potencia computacional que existe, para eso está. Pero si es para que Netflix me recomiende una película o para crear una imagen en estilo Estudio Ghibli, pues a lo mejor no hace falta el modelo más sofisticado, ¿no? Entonces tenemos ahí los desarrolladores que también distinguir un poco y después, bueno, eso sí que es ya propio de los desarrolladores y no del usuario, pues intentar desarrollar modelos más eficientes, porque eso se puede hacer. De hecho, yo lo pienso mucho como... Es que a mí me tocó vivir una época de explosión, ¿no? de la IA, porque, claro, cuando yo empecé a trabajar en IA no era lo que es ahora y he visto cómo ha evolucionado en pocos años. Entonces yo al principio era como, que la sensación general era con IA estamos consiguiendo unos resultados buenísimos, ¿no? En problemas el que sea. Y al principio ese era el foco. O sea, vamos a como mejorar el resultado. Claro, después llegó un momento que era, tenemos tantos datos y tal, que la cosa se hace lenta, ¿no? O sea, se consiguen muchos resultados, o sea, resultados muy buenos, pero no sería posible hacerlo más rápido, ¿no? Entonces empezó a haber ahí también un interés por acelerar. ¿Cómo se acelera? Bueno, pues paralelizando, con hardware específico, como sea. Y yo creo que ahora ya estamos en otra fase que es... Y además se puede hacer más eficiente, porque no siempre acelerar es más eficiente, ¿no? Y yo creo que debemos estar ahí. Y de hecho es posible, porque tú ahora si lo ves, las grandes empresas, las del oligopolio que controla esto, no les importa el medio ambiente, pero pues sí que les importa el dinero o la escasez de recursos que podemos tener. Entonces, como cuando salió DeepSeek,
independientemente de que yo me crea o no me crea todo lo que dicen, lo que es un hecho es que consiguieron hacer unos modelos más eficientes, porque no tenían acceso a esas GPUs, porque no tenían los recursos, por lo que sea. Fueron capaces. Las grandes empresas son capaces de crear modelos más pequeños para que se puedan embeber en móviles o en dispositivos pequeñitos. Son capaces. Se tiene que poder. A lo mejor a mí lo que me gustaría es que también fuese con el objetivo de por el medio ambiente y no es, pero se puede. Entonces yo creo que ahora debemos y tenemos que estar en ese punto, y por eso hay toda una línea de, llámale IA verde, IA sostenible, lo que quieras, pero se pueden hacer cosas y bueno, de hecho aquí en la UDC lo estamos haciendo. A mí me surge la curiosidad porque hablábamos antes de las búsquedas de Google. Sabemos que ahora todo el mundo busca en ChatGPT cualquier mínimo dato, mínima duda que tiene, y claro, Google quiso contraatacar sacando las IA Overviews. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos consumiendo por una búsqueda que antes Google te lo podría ofrecer de una manera tranquila, está generando ese prompt para que te dé esa respuesta? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto? Yo lo veo, a ver, es cómodo, ¿no? No lo voy a negar, claro, tú abres, pero claro, es cómodo, pero al mismo tiempo yo no me suelo fiar. Entonces, claro, lo veo ahí y digo, vale, sí, tiene sentido, pero a veces no me fío nada, entonces al final tengo que ir igual a los resultados de búsqueda que salen abajo. Y yo no sé cuál va a ser la estrategia de Google, pero Google, claro, tiene que tener mucho cuidado porque a lo mejor se está pegando un tiro en el pie, porque Google al final vive de ser ese facilitador que nos ofrece el contenido. Pero si cada vez menos pinchamos en los enlaces, las empresas que viven de generar contenido van a parar de generar contenido, porque no reciben ya las visitas web. Y si no generan contenido, ¿qué nos va a enseñar? O sea, yo esto ya hace tiempo que lo pienso y digo, bueno, a ver, no sé, allí hay gente que cobra muchísimo dinero para pensar la solución, que la piensen. Pero claro, es una posición complicada, porque por un lado Google dirá, es que si la gente está preguntando a ChatGPT, tengo que contraatacar. Lo hace copiando un poco, obviamente, y no sé. Y yo también, claro, me gusta tener la opción de que en Google puedes ir a las fuentes, ver los resultados que te da, explorar un poco por allí, pero entiendo también que mucha gente no lo hace y es que, a ver, es que, claro, tú solo te das cuenta de lo que miente cuando es algo que sabes. Yo una vez, bueno, es que ni siquiera me estaba buscando a mí misma, pero mi hijo, creo, tenía que hacer un trabajo de personajes ilustres de Carballo, que es donde yo vivo y donde vivimos. Entonces lo pongo y sale ahí un resumen con IA y bueno, salía yo, ¿vale? Pero actriz gallega ponía. Y yo, bueno, a ver. Entonces, esto es como un pequeño ejemplo, pero que me hizo mucha gracia. Y obviamente yo sé que no es verdad, pero ¿por qué lo vas a saber tú de alguien que no conoces, ¿no? Y bueno, esto en general pasa un poco con la IA, ¿no? La IA tipo ChatGPT. La pillas en las mentiras cuando tú sabes. Por eso es muy importante y es un melón el uso que le damos y cómo nos fiamos, ¿no? Yo lo digo siempre, yo le llamo el becario, porque me hace el trabajo tedioso que yo no tengo ganas de hacer, pero yo nunca me fío. Yo soy la responsable, igual que si tú tienes un becario y le dices que te ayude a hacer un informe o lo que sea que tienes que hacer, el responsable vas a ser tú y eres tú el que tienes que asegurarte de que todo está bien. Entonces a mí me gusta que me ayuden tareas en las que yo sé más, para después yo poder comprobar si está bien o si está mal. Si le pides algo que tú no sabes, es un arma de doble filo. A veces acierta y a veces no. Y aunque ponen mucho esfuerzo en intentar acabar con las alucinaciones, debe ser complicadísimo porque, bueno, modelo tras modelo la sigues viendo, ¿no? Entonces, en menor medida quizás, mejor, pero sigue siendo un problema que, bueno, eso es un melón que tenemos como sociedad muy importante. De hecho, seguramente habrá salido en alguna presentación de algún instituto como actriz de Carballo. A ver, a lo mejor tengo ahí una carrera paralela que también puedo desarrollar. Si me va mal en la IA, pues me
Me pongo de actriz. En Netflix. Total. Y ahora queríamos profundizar un poco en ti, para que la gente que nos está escuchando te pueda conocer un poquito más. Te queríamos preguntar de dónde nace ese interés por la tecnología y esta inteligencia artificial. A ver, yo realmente no tenía mucho interés por la tecnología, voy a decir. No soy el prototipo friki, no. De hecho, yo digo orgullosamente que nunca he abierto un ordenador, ni lo voy a abrir, ni me interesa. Pero claro, bueno, yo pues como cualquiera estaba en el instituto y decía pues tendré que estudiar algo después. Eso sabía que quería. Y yo pensaba a ver si tengo una vocación, pero no tenía. Entonces yo pensaba, bueno, pues a ver si, no sé, justo antes de selectividad me viene ahí la vocación, pero no vino. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, lo que quiero es una ingeniería, que me gusta y el concepto, resolver problemas y tal, ¿no? Bueno, ingeniería viene de ingenio, que es resolver problemas. Pero tampoco sabía muy bien cuál, la verdad. Entonces, bueno, un momento ahí que tenía que escoger, dije, pues voy a hacer Teleco, en Vigo. Entonces, pues me hice la lista, puse primero Teleco y nada, y entré y fui allí a Vigo. Y bueno, yo empecé la carrera, bueno, pues como ya sabéis, es un cambio grande en la vida, sobre todo si te vas de casa y tal, y yo no lo llevé bien. No voy a culpar a Vigo, aunque aquí que estando ahora en Coruña ya sabemos el problema que hay entre Vigo y Coruña, pero yo no encajaba, no sé, muchas cosas a lo mejor, donde está allí la universidad, que bueno, no había había móviles ya, o sea, claro, pero no había cobertura allí. De hecho, yo cogía a veces la cobertura de Portugal, a mí me trastornaba el tema ese, bueno, no sé, por lo que sea, yo... más o menos a la mitad del curso era como, es que a mí esto no me gusta, pero claro, ¿qué hacía, no? Porque yo había sido una niña de muy buenas notas y decía, a ver, ahora si voy aquí a dejar una carrera y, no sé, manchaba eso mi expediente, ¿no? Entonces, bueno, pero llegó un momento que es que a mí esto no me gusta y creo firmemente en el derecho a equivocarse y a rectificar. Entonces, pues, bueno, había hablado con una compañera de instituto y me dijo, pues yo estoy aquí en informática en Coruña y a mí me gusta mucho y a lo mejor puedes probar porque así las asignaturas que apruebes, pues te las convalidan. Y yo, vale. Entonces, bueno, pues me armé de valor, hablé con mis padres, bueno, siempre fueron muy comprensivos, no me pusieron ningún problema. Y bueno, para mí era como, es que voy a perder un año, o sea, me parecía terrible, pero bueno, digo, venga, pa'lante. Hay que aprender de los errores y no hay que tener miedo a cambiar, ¿no? Entonces, pues sin tener yo mucha vocación por la tecnología, porque no la tenía, pues me metí en informática y ahí descubrí también, claro, que tú piensas, ingeniería informática, pues el friki de gafas, que le gustan videojuegos, ¿no? Todas esas cosas. Yo no era ese tipo de... Pero había jugado algo a videojuegos, pero no me gustaban tanto tampoco. Y entonces descubrí que la carrera era mucho más que eso, ¿no? Pues que había matemáticas, física, tecnología electrónica. Al final, resolver problemas a través de un ordenador, ¿no? Entonces eso a mí me enganchó. Me gustó mucho. Programar me gustó más de lo que a priori yo pensaba y tal. Y después, en cuarto, bueno, es que antes tenía 5 años la carrera, claro, era una ingeniería superior antes, y había una asignatura que se llamaba inteligencia artificial, que no era lo sofisticado que conocemos hoy, como ya eran más las bases, pero a mí eso de inteligencia artificial me sonaba muy bien. Entonces, cuando tuve que hacer el proyecto fin de carrera, que es como ahora el trabajo fin de grado, pues fui a hablar con las profesoras de esa asignatura y les pregunté si tenían algún tema o algo, y tenían un tema y además me ofrecieron un contrato para trabajar en investigación, un proyecto de investigación, al mismo tiempo que iba a hacer el proyecto. Entonces fue como... idílico. Pues, a ver, ¿por qué no? Que bueno, voy a reconocer que esto no... Cuando se lo digo a mi después directora de tesis, dice, pero mujer, pero yo ese día, claro, llegué allí, me contaron lo que tenía que hacer, que era una cosa así de investigación de IA y tal, y yo llegué a mi casa y me puse a llorar. En plan, yo no sé de qué me estaban hablando, no entendía nada, digo, ¿cómo voy a saber hacer esto y tal?
Y al final pues descubrí ahí mi verdadera vocación, ¿no? Que era la investigación y la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí empecé a investigar y claro, la inteligencia artificial, si ya digo que la ingeniería informática hay una imagen en el imaginario popular que no se cumple, y la inteligencia artificial para eso pues todavía más, porque hace más falta las soft skills, trabajamos mucho con otras áreas para resolver sus problemas, hace falta entender, hace falta ser empático, y no es que, a ver, yo a quien le encante programar y abrir los ordenadores y el hardware, yo no tengo nada en contra, solo yo no soy esa persona. Vamos, pero que se aleja un poco más del prototipo friki para quien no le gusta el prototipo friki, sin más. Y a mí eso sí que me gustó. O sea, a mí me gusta la tecnología así, en plan usuario, pues estar un poco al día y tal, pero no me obsesiona, pero me gusta lo de la tecnología para el bien social, ¿no? Que es un poco lo que se hace en inteligencia artificial y en ingeniería informática también. ¿Y en qué momento decidiste centrarte en el impacto medioambiental de esta inteligencia artificial? ¿Hubo algún momento clave? Sí, un poco el momento clave fue cuando antes comenté, ¿no?, que había leído ese artículo que decía que podía contaminar y tal. Y yo en ese momento estaba trabajando en un proyecto que era de adaptar métodos de selección de características, que es una parte en la que me he centrado mucho, pero bueno, para quien no lo sepa, son unos algoritmos, sin más. Y yo estaba trabajando en hacer que los cálculos que se hacen en los algoritmos, pues en vez de hacerlos con 64 bits, que es lo que tiene un ordenador normal, pues se pudiesen hacer con 16 o con 8, ¿no? Adaptando cómo se almacenan los datos, cómo se hacen las operaciones, ¿no? Que hay mucha multiplicación, suma, cálculo de logaritmos, bueno, de todo. En ese momento mi motivación no era que fuese sostenible, mi motivación era imaginarme un dispositivo muy pequeñito, como un pendiente inteligente que no iba a tener capacidades computacionales. Entonces yo lo hacía para eso. Tenía un proyecto de investigación de este tema y tal. Pero claro, al leer ese artículo yo me quedé pensando, pero es que si además reduces también la capacidad computacional, también lo haces más eficiente y también va a consumir menos energía. Entonces esto puede ser una inteligencia artificial más verde o más sostenible y tal. Y fue ahí cuando empecé a interesarme por el tema. Y lo bueno de este tema es que no solo me permite pues investigar, que me gusta, pero claro, me pude enganchar mucho a la parte de divulgación, porque lo sentía un poco como una necesidad, ¿no? Porque, bueno, a ver, en general a mí me gusta mucho la divulgación y la creo necesaria en la IA en global, porque la gente está usando sin saber los problemas de sesgos, bueno, 1000 problemas que puede haber. Entonces, en general me gusta divulgar, pero en particular en IA verde para lo que decía antes de correr la voz, ¿no? Si no sabemos que hay un problema, tampoco lo vamos a querer solucionar. No sabemos que existe, ¿no? Total. Y de hecho tenemos por aquí apuntado que tienes el Premio Nacional de Investigación en 2024. Bueno, desde nuestra parte darte la enhorabuena. Pero luego también preguntarte qué suponen estos premios a nivel tanto personal como profesional. A ver, a nadie le amarga un dulce, claro. A ver, el Premio Nacional de Investigación es que todavía ahora casi no me lo creo, porque bueno, es un premio muy importante, ¿no? en España. Y es como, nadie hace investigación para recibir un premio, obviamente, pero claro, también sientes ahí una palmadita, ¿no?, en la espalda, en plan, pues lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y es muy reconfortante, obviamente. Y obviamente tiene un impacto también profesionalmente, porque al final, bueno, pues hace que tu currículum mejore mucho. Al final por algo como un premio, que fue algo que algunas personas en particular deciden darte, ¿no? Pero que tú no vas a ser mejor o peor por recibir o no recibir el premio, pero obviamente es un reconocimiento importante y tal. Y claro, sobre todo el Premio Nacional de Investigación, que es muy importante, pues me ha dado más visibilidad. Y también al mismo tiempo a mí me da como responsabilidad. O sea, he tenido también sensaciones de, estaré ahora a la altura de las expectativas que
que se puedan crear a mi alrededor, y me daba un poco de agobio también. Ahora eso ya lo estoy superando mejor. Es como en plan, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, yo no tengo que demostrar nada a nadie, ¿no? Pero a veces es un poco inevitable. Pero bueno, obviamente recibir ese premio, yo el día que me enteré pensé que estaba soñando. O sea, pensé, debo estar soñando y supongo que dentro de un rato me despertaré. Y afortunadamente no, era real y es una fantasía eso. Genial. Ahora volvemos un poco al tema de la IA y te queremos preguntar un poco, a ver, hablábamos antes de las empresas que están, digamos, al cargo de esas inteligencias artificiales actuales, pero vamos un poco a esta visión de las otras empresas, las tradicionales, esa asesoría, ese negocio que quiere, porque hay un boom y quiere automatizar y tener agentes para todo. Y esto sumado también, dividimos la pregunta en dos, también a la parte del gobierno. ¿Qué responsabilidad tienen estos entes en que todo vaya como tiene que ir y no sobreusemos estas inteligencias artificiales? Voy a empezar por la parte del gobierno y las leyes, que es un tema delicado. Bueno, como ya sabemos todos, ¿no? No sé cómo es, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Y a ver, claro, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque yo por una parte pienso que hay que regular, ¿no? O sea, que al final cualquier herramienta que uses, como cualquier cosa, este micrófono ha tenido que pasar por unos estándares de calidad, etcétera. Pero tú usas ChatGPT y nadie lo ha probado. Y al principio y ahora, o sea, se ven cosas que son terribles, ¿no? Al principio había visto, no sé, gente que le pide dietas para adelgazar. Yo no digo que un nutricionista no lo pueda utilizar para darle ideas, igual que yo lo puedo utilizar para que me dé ideas de qué preguntar en un examen, pero al final yo puedo ver, pues esta sí, esta no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo confiamos cosas tan importantes como nuestra salud a algo que no ha pasado controles? Y bueno, lo hemos visto, ahora últimamente también hay mucha polémica con el tema de utilizar ChatGPT en plan psicólogo. Yo lo he hablado con gente y, claro, tengo también, una vez más, sentimientos encontrados porque por una parte no debe sustituir a un psicólogo, por otra, desafortunadamente en esta sociedad hay gente que necesita ir al psicólogo y no tiene los recursos económicos necesarios. Entonces puede ser como una pequeña vía de salvación, o incluso yo lo he hablado con una psicóloga y me decía, por ejemplo, imagínate que tienes un ataque de ansiedad un día a las 2 de la mañana, obviamente no puedes llamar a tu terapeuta porque no van a estar 24 horas, y a lo mejor hablas un poquito con ChatGPT y te calma. Entonces es una herramienta que es totalmente ok, o sea, vale. Pero hay una línea fina, salen esos casos de gente que si se le han alentado a suicidarse. A ver, yo creo también que a lo mejor esa gente con una simple búsqueda en Google también le alentaban, no lo sé, es gente que ya no está bien, que no es un problema mental leve, sino que son cosas graves, ¿no? Entonces hay que regularlo igual que se regulan otras herramientas, pues sus usos, sus malas prácticas, etcétera, lo hay que regular. La ley europea, eso era, yo no me quería ver en esa tarea, ¿no? Si, en plan, ¿cómo haces para, si regulas demasiado estás frenando la innovación, si no regulas nada, pues ¿para qué lo haces? Tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios, tiene que ser robusta para, por muchos cambios que haya, pues seguir respetando los derechos de la sociedad. No es fácil. Yo creo que ahí tiene que haber algún nivel de regulación, pero no tampoco ser lo que somos no, esto en Europa no se puede desplegar. O sea, es que no sé, yo no tengo la solución a eso. Y después lo que sí que me da pena es que, por ejemplo, en materia de sostenibilidad se pasa de puntillas por todo esto. O sea, en la ley europea, a ver, yo no me la leí palabra por palabra porque eso, madre mía, pero bueno, me la leí por encima, bastante tiempo le dediqué. Y al final lo que te encuentras son como recomendaciones, ¿no? En plan, sí, la IA debería ser sostenible, sí. Pero si al final, y eso no es algo tan difícil de regular o controlar, pues pon un impuesto.
Si al final, pues así incentivarás a que las grandes empresas intenten hacer modelos más eficientes. Y si tienen el dinero para pagar, bueno, pues que lo gasten en eso, al menos. A lo mejor se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Y en cuanto a lo de las empresas más pequeñas, que ahora, claro, yo me lo imagino, pues a lo mejor eres una empresa y dirás, ¿qué hago? No me subo a este carro, me quedo atrás. Me subo y ¿cómo lo hago? Y no es fácil, porque, vale, todo el mundo ahora puede utilizar ya en alguna mayor o menor medida, pero implantarlo así de una forma que tenga sentido cuesta dinero también. ¿Y qué haces? ¿Sustituyes a la gente por IA? Pues tampoco se ha visto que sea una solución, porque yo he visto casos de empresas que ahora eran AI first, o sea, primero IA, y han tenido que recular un poquito, porque nos enfrentamos a una transformación seguramente del mercado laboral que no sabemos cómo va. Hay como mucha prisa, ¿no? Prisa por a ver si sustituye. Yo creo que tan rápido no va a poder ser, ¿no? Esto cuando te dicen, ¿tienes miedo de que venga la IA a quitarnos el trabajo? No es que yo digo, pues que empiecen por mi casa, a ver si me quitan un poquito de trabajo. No, a ver, ahora en serio, obviamente va a haber profesiones que sufran una transformación, pero yo creo que por ahora siguen haciendo falta las personas y falta que hace. Y yo creo que las empresas deberían quizás sí invertir un poquito, sí, en ver qué procesos se pueden automatizar y tal, pero tampoco volviéndose locas, porque por ahora no está la tecnología lo suficientemente madura para sustituir a personas. Pero sí es cierto que a lo mejor, esto lo pienso muchas veces, no sé cuánto va la IA a sustituir a personas, pero yo sí creo que las personas que saben utilizar la IA van a tener un futuro laboral mucho más prometedor que las que no. Porque si a ti te contratan y tú puedes usar la IA para ser más productivo, con el becario, como le llamo yo, pues eso es genial para la empresa. En contraposición con una persona que no, entonces pues para escribir un informe, pues no se ayuda de estas herramientas y tiene que hacer todo a mano y le lleva más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso las empresas lo van a valorar y que quizás una buena idea para una empresa sería pues formar a sus empleados en el uso de estas herramientas para ser más productivos, por ejemplo, y no volverse locos con voy a pagar el plan de OpenAI de agentes y a ver si ya me puedo despedir a unas cuantas personas, porque claro, es que los agentes además trabajan 24 horas, todos los días del año. Total. Bueno, chicos, chicas, estamos aquí disfrutando con Verónica sobre la inteligencia artificial, algo que ha revolucionado todo. Y claramente esto también revoluciona en las webs, en las páginas web, y claramente no hay nada mejor que tener un buen hosting web con Rayala Networks. Hemos mencionado mucho también los correos, estos correos de que cada uno puede llegar a recibir muchísimos correos, y qué mejor que recibir un correo de algo que pone un dominio personalizado para que te dé ese toque de profesionalidad, como en nuestro caso. Ahora a partir desde que estamos con Rayola, mandamos correos de contacto@talkingtires.com y ese dominio hace que tengas un poquito más de profesionalidad en cualquier correo que mandes o en cualquier página web que quieras tener. Algo bueno también que tiene Rayola es que tiene un servicio 24 horas donde están súper atentos para así poder contestarte a cualquier problema o duda o alguna solución y así poder ayudarte. Y por nuestra parte contáis con un 20% de descuento con el enlace que tenéis en la primera línea de descripción, así que no dudéis en contratar vuestro hosting web con Rayola Networks. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Y algo que queríamos ahora, que hemos curioseado, es un poco sobre la inteligencia artificial aplicada a problemas globales. ¿Tú en qué casos has llegado a trabajar? Problemas globales como reales del mundo. A ver, a mí me gusta un poco combinar, a veces hago cosas de investigación que es, bueno, investigación básica, o sea, se investiga ¿para qué? Para investigarlo, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y me gusta también, ¿no? No tener esa presión, porque es, bueno, al final, una cosa que me gusta de trabajar en la universidad es que investigas lo que te gusta, ¿sabes? Sin estar en una empresa que no, lo que investigues tiene que tener un retorno económico, aquí no. Entonces, a veces hago investigación básica y a veces pues es cuando surge la oportunidad de tener un problema real, datos reales, etcétera, pues también me gusta muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando estaba haciendo la tesis me había gustado mucho, había hecho una estancia en una universidad en Boston, en Northeastern, y allí tenían datos de niños que
que tenía una enfermedad que se llama retinopatía diabética, que son niños que nacen con, bueno, que no ven bien y no sé qué, y les hacían unas imágenes, unas retinopatías, fondos de ojo y tal, y aplicábamos técnicas de IA, no existía, casi ni se aplicaba Deep Learning en ese momento, pero los expertos médicos tenían mucho desacuerdo, o sea, se lo ponían ahí a 7 expertos y uno decía, este tiene, este no, y había un desacuerdo tremendo. Entonces aplicábamos técnicas de IA para ser como más objetivos e incluso lográbamos detectar cuáles eran las causas. ¿Por qué había desacuerdo? Pues porque a lo mejor esta imagen tenía algo en particular que hacía que hubiese desacuerdo. También otro problema de retinopatías, había trabajado que el sistema que tenían para clasificar en el... No, la otra era retinopatía del prematuro y esta es retinopatía diabética y había como 5 etapas y el sistema que tenían llevaba mucho tiempo extraer los datos y analizarlo, entonces no se podía utilizar en la práctica clínica y lo habíamos optimizado también para ser más rápido. Y ahora hoy en día pues depende. Mira, acaba un alumno mío de acabar su tesis que era de aplicar técnicas de IA para intentar estimar la edad biológica, que la edad biológica no es la edad cronológica, la edad cronológica es nuestra edad desde que nacemos y la edad biológica es una estimación de si estamos envejeciendo bien o mal. Y entonces, bueno, pues aplicábamos distintos métodos de IA para, junto con datos de proteómica que se pueden sacar de la sangre, con datos de pulseras de actividad y tal, y bueno, con resultados un poco prometedores como alternativa a, por ejemplo, hacer una prueba de ADN que es mucho más costosa y no es tan inclusiva. Ahora voy a empezar a trabajar en un proyecto para detectar con técnicas de IA Alzheimer en estados muy tempranos, en niños muy pequeñitos. A ver, esto al final pues tienes que esperar a que surja la oportunidad, porque no voy a ir yo por los hospitales en plan, alguien tiene un problema que tenga datos y puedo resolver, pero a veces surgen las oportunidades y a mí me gusta mucho cuando ahí normalmente la parte de desarrollo de algoritmos no es tan sofisticada, es más como aplicar lo que ya hay, darle unas vueltas, etcétera, pero claro, está la parte aplicada y ves ahí como, bueno, me gusta ver ese retorno a la sociedad que debe tener toda investigación al final. Hay otro ámbito que nos afecta a todos, o nos afectó más en otros momentos, que es el tema de la educación. ¿Cómo ves que se está viendo afectada esta educación? Estos alumnos que deciden dejar de estudiar temario por mandárselo y copiar lo que le dice exactamente la IA. Yo estoy muy preocupada con este tema, muy preocupada, muy preocupada. De hecho, hace unos meses fui a dar una charla sobre la IA al cole de mis hijos y cuando fui a clase de mi hijo ya eran niños de 8 y 9 años. Entonces yo pregunté, ¿sabéis lo que es la IA? Tal, y yo me esperaba que me iban a decir Alexa, no sé qué, tal. Y me dicen ChatGPT. Y yo, bueno. ¿Y por qué conocéis ChatGPT? Para hacer los deberes. Y digo, madre mía. A ver, yo entiendo la tentación, porque a veces yo lo veo en los deberes de mi hijo, ¿no? Y yo qué sé, es que hay que... Invéntate un diálogo entre fulanito y menganito. Busca un ejemplo de, yo qué sé, cómo hay evaporación en el medio ambiente, cosas. Y yo me imagino que los niños no quieren pensar, los padres no quieren pensar. Bueno, es que los padres no lo tienen que pensar, lo tienen que pensar los hijos. Y claro, tú se lo pides a ChatGPT y en nada lo piensa y lo hace, ¿no? Pero es que tú sabes el peligro que es esto. O sea, y ya estamos en ese nivel, en niños de 8 o 9 años. Yo me fui de allí preocupadísima. Y a mí me preocupa mucho también en el nivel de educación que a mí me toca, que es el universitario, porque yo entiendo también la tentación. Pues en mi facultad, ¿no? que bueno, hay ingeniería informática o ciencia de ingeniería de datos, etcétera. A lo mejor los alumnos están pensando, ¿para qué voy a aprender a programar? Y yo entiendo que lo piensen, pero yo tampoco digo no lo uséis, no. Soy consciente de lo que hay, pero al final, si tú lo usas y no sabes tú cómo se toman las decisiones de diseño, cómo se programa, etcétera, vuelvo a lo que ya he dicho más veces hoy. ¿Cómo vas a saber si está bien? ¿Cómo te vas a salir del sota, caballo y rey? No te vas a salir. Entonces, bueno, al final nos obliga un poco a repensar la forma de
evaluación. Yo esto lo viví en una asignatura que conoce aquí mucho uno de mis entrevistadores, pero claro, de repente sale ChatGPT en diciembre, empezábamos la asignatura a finales de enero y lo que antiguamente se ponía como ejercicio de programación es que se lo pedías a ChatGPT y te lo hacía como le daba la gana. Entonces era como, ¿qué hacemos? Y yo ahí solo veo dos opciones y una es hacer exámenes orales, pero a veces dependiendo de la asignatura, número de alumnos, es muy complicado. O lo que hicimos, que no gusta mucho a los alumnos, pero bueno, que es hacer un examen escrito, sin ordenador. En plan, intentamos hacer preguntas que demuestren que se entiende lo que hay que hacer cuando se programa. No, o sea, yo de hecho le digo, podéis utilizar ChatGPT para hacer la práctica, a mí me da igual. Podéis copiar del lado, a mí me da igual, pero lo tenéis que entender. Porque si no, en las preguntas que se hacen, bueno, hombre, pues por suerte, igual te puede tocar la lotería también, se puede acertar, que es tipo test. Pero para poder hacerlo sabiendo... No suele pasar. No suele pasar. Y seguramente necesitemos todavía otras formas de evaluación más sofisticadas y estamos pensándolo, porque claro, es que a los profesores también de repente nos vino esto como un huracán. ¿Y qué haces? Y nos obliga a cambiar, que no está mal. A mí lo que más me gustaría es poder hacer exámenes orales, pero cuando tienes casi 300 alumnos, pues no es factible. Y ahí realmente me gustaría también que los alumnos fuesen lo suficientemente responsables para pensar, vale, lo puedo hacer con ChatGPT y me va a ayudar, pero yo estoy haciendo esta carrera para saber programar también. Aunque después en mi trabajo me voy a apoyar de ChatGPT y por eso a mí no me gusta prohibirlo, porque entiendo que en el mundo laboral se va a utilizar. Pero hay que saber también decirle el qué a ChatGPT o a los asistentes de programación. Y así pasará en todas las carreras, o sea, no va a pasar solo aquí. Trabajos escritos. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Si se hacen para mucho, pero si asumimos que no se van a hacer porque hay forma de hacer trampa, supongo que en otras facultades que se tiende a hacer este tipo de trabajos, pues tendrá que haber también defensas orales, otras formas de evaluación. Y a ver, está bien, pero es como... Claro, yo cuando en esta asignatura hacemos los exámenes escritos, no lo podemos hacer con ordenador, porque si los alumnos tienen el ordenador lo pueden estar copiando. Entonces los tengo que imprimir. Y yo me siento muy mal imprimiendo 300 exámenes para algo que me encantaría hacer para empezar con un formulario online que sería facilísimo, pero como tampoco tenemos, no se puede quitar internet, bueno, no nos ayuda la infraestructura. Entonces es como, tengo que dar un paso atrás ahí, imprimir ahí, no sé cuántos árboles debo matar cada vez que llega ese día. Y me siento un poco mal, pero claro, tenemos que evolucionar y por encima en la educación tampoco nos están ayudando, quiero decir, es como, hay este problema, cada uno que se busque la vida, pues algunos optan por decir, a mí me importa 3 pitos, si copian, que copien, no quieren aprender, optamos por buscar unas soluciones, pero tampoco tenemos formación y esto estará pasando también en todos los niveles educativos y no estamos preparados como sociedad y al final a mí me da pena porque los mayores perjudicados es las generaciones que vienen, que se van a acostumbrar a esta... O sea, yo creo, a veces tengo miedo de atrofiarme yo, que vengo de estar acostumbrada a hacerlo y a veces me atrofio porque es como, a mí me da pereza contestar este email, que le doy ahí... Bueno, pero es que yo también tengo ahí una ilusión, que es que los emails ya se contesten ellos solos, excepto cuando haya algo ahí que requiera... Porque yo creo, como persona que recibo muchísimos emails y tal, que el 80% del tiempo que utilizo para contestar emails son chorradas, que no hace falta mi cualificación, desde luego, para contestarlos. Entonces yo sueño con un futuro cercano en el que se contesten así solos, de estas iteraciones de ¿y cuándo puedes quedar? Y no sé qué y tal, ¿no? Y solo se me requiera para un 20% de las iteraciones que tendré que tomar unas decisiones o tal. Y eso me libere para cosas más importantes. Pero, bueno, lo que estaba diciendo, que me siento un poco atrofiada a veces, porque ahora es como, haz un resumen de no sé qué, no lo quiero hacer yo. Pero claro, yo al menos sé hacerlo, si tengo que volver a hacerlo. Pero hay gente que ya nunca va a aprender.
y es un problema muy grande que no sé cómo vamos a solucionar. Mencionaba, o sea, nosotros hemos vivido la etapa en la que la parte de la formación educativa de jóvenes, los 8 años que decías tú, vivíamos esa tecnología, esos ordenadores. No me acuerdo que teníamos una caja de ordenadores en el instituto y era como el profesor tenía que aprender a la vez que nosotros cómo se utilizaban. Entonces vivimos esa que se habla de cómo podemos hacer que nuestros hijos aprendan a usar los ordenadores que nosotros no sabemos utilizar. Pero claro, ahora planteamos un problema mucho más gordo como es este, que es el hecho de que ya directamente no se aprenda, simplemente se avance y se vaya con la IA, pues en este caso, pues el problema de matemáticas con el cual yo estuve llorando un año porque no me salía física, de repente lo hago y tengo la facilidad de siempre poder recurrir a ese recurso. ¿En qué etapa, ya fascinando y haciendo nuestras propias ideas, que no podemos acceder a nada, pero en qué etapa tú crees que sería más importante esta redirección y educación de cómo deberíamos usar esta inteligencia artificial? Bueno, es que yo, si en mi carta a los Reyes Magos en particular, yo pediría que se empiece a enseñar informática, no digo inteligencia artificial, pero informática e infantil. Si en infantil hay inglés, y lo hay, ahora lo hay, cuando antes no, pero ahora sí, a lo mejor cuando vosotros estudiaste ya había, pero bueno, pues también tiene que haber informática. Porque además, claro, hay esta generación de nativos digitales, pero que para algunas cosas es como yo una vez recibí un email que todo lo que tenía que poner en el email lo ponía en el asunto. Bueno, afortunadamente era un mensaje corto, pero es como... Y veo mucho rechazo entre el alumnado a los emails. Bueno, no sé, puede ser... Bueno, de hecho, la típica es que recibimos muchísimos. Bueno, si te pongo un día a gestionar durante 1 hora mi correo, te mueres, ¿no? Pero... Y ya no solo emails, que a ver, que los emails a lo mejor dejamos de usarlos, ya digo, es una ilusión que yo tengo también, pero todo apunta a que seguramente en un entorno laboral se sigan utilizando. Y quien habla de eso habla de instalar un certificado digital en el ordenador y, bueno, un montón de trámites que hay que hacer online y yo a veces veo... Porque claro, si pienso en mí, que no soy tan mayor tampoco, pero o sea, yo tengo que enseñarle a mis padres, ¿no? O sea, yo sé instalar un certificado digital y a lo mejor yo lo tengo que hacer para ellos. Pero es que ahora ya empieza a haber una nueva generación en la que los padres le dicen a los hijos cómo se haría un trámite online de burocracia que hay que hacer. Y me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa que sí, que muy bien hacer un vídeo para TikTok y esas cosas controladísimo, pero no saber habilidades que son más para un futuro laboral. Y además de eso, pues que vamos a usar la IA, lo queramos o no. Entonces, cuanto antes los niños, los adolescentes, la gente en general aprenda y lo haga de una forma natural, que yo con esto no estoy diciendo más pantallas, por ejemplo. O sea, a mí no me gusta en algunos coles que ahora hay los libros digitales y nada y tal. Ya me parece que los niños ya bastante pantalla. Pero sí que se debería ya empezar a educar a utilizar ordenadores para cosas. Pues, por ejemplo, ya en primaria tener unos cursos de Scratch. Todos los niños deberían saber programar, aunque sea un poquito. Igual que sabemos hacer la raíz cuadrada, aunque después nos olvidemos, ¿no? O sea, igual que nos enseñan cosas que no tienes por qué volver a utilizar, pues a mí me encantaría. Entonces, debería introducirse lo antes posible, infantil. Cuando empieza inglés, que también es muy importante, no digo que no, que empiece también informática, tecnología, llámale X, y llegando a programación y al uso de la IA. Y ahora queríamos, al principio del todo comentamos el concepto del Machine Learning. ¿Cómo puede ayudar este concepto a la gestión del medio ambiente? Bueno, eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Un poco con esos ejemplos que decíamos del uso de IA, pues lo que había dicho antes, ¿no? Pues para eficiencia energética, para gestión del agua. Bueno, es que son siempre los mismos ejemplos, porque al final son los que más se utilizan, pero a ver, ahí, ya digo, si al final es conseguir los datos también, ¿sabes? Y incluso hay así aplicaciones. Si lo piensas, por ejemplo, el Too Good To Go, ¿no? Esta aplicación para, bueno, pues si lo piensas, usa IA para regular un poco demanda, oferta y tal, y no sé qué, y es bueno para el medio ambiente, porque hay
al final todo se puede así relacionar un poco. Y obviamente es que el Machine Learning, donde haya datos, tiene muchísimo potencial y nos puede ayudar. Y después así en cosas que ya no es tanto mezclado con robótica, por ejemplo, ¿no? Pues drones para acceder a sitios donde porque hay un incendio, en catástrofes medioambientales y tal. Es que hay mucho, si lo piensas, hay mucho. Al final aquí desde la investigación y tal, pues dependemos de que nos pongan los datos. Y en las empresas pues tienen los datos, dependen de si quieren utilizar IA, que deberían. Pero bueno, también con profesionales, porque voy a abrir aquí otro melón y me molesta mucho también que ahora parece que todo el mundo es experto en IA, porque hace un curso de Coursera que están muy bien, pero no se puede comparar a una persona que hace ingeniería informática y después a lo mejor hace un máster o se especializa, ¿no? Y me da mucho miedo porque al final también este rollo de, ¿cómo le llaman? Vibe coding, ¿no? Programar por vibras o no sé cómo llamarle a esto. Y claro, sí, muy bien, pues tú le escribes ahí en lenguaje natural y programa y no sé qué. ¿Y quién está comprobando que se validen los datos como se tienen que validar? Que se deje un conjunto de test para evaluar con datos que no se han visto, controlar cómo van las métricas, no sé qué. Eso solo lo sabe alguien que está formado en eso, ¿no? Y a veces cuando veo estos resultados de fracaso de la IA, como yo que sé, cuando se hizo tan famoso lo de el algoritmo de Amazon para contratar gente que solo contrataba a hombres y no sé qué, digo, ¿quién estaba ahí? O sea, ¿quién no ha hecho una mínima comprobación desagregando por sexo? O sea, ¿quién? No, y a lo mejor a veces pienso, pues, porque a veces lo he visto alguna vez, ¿no? Curso de no sé cuántas horas de IA. Nuestros profesionales que hacen el curso están trabajando en empresas como Amazon, Google, no sé qué, pues están ahí, claro. Es esa gente, ¿no? Y entonces yo también me gusta abogar un poco por no todo vale. O sea, a nivel usuario sí, haz lo que te dé la gana. Pero si eres una empresa, intenta contratar también a gente que realmente esté formada y no intrusismo. Porque este problema, y lo voy a reivindicar también aquí, lo tenemos desde hace mucho tiempo en informática, porque tú, si eres arquitecto, no vas a poder firmar proyectos si no tienes la carrera, estás colegiado, no sé qué, no sé cuánto y tal. Los proyectos de informática no hay este problema. Digo, no hay este requisito. Entonces, al final, parece que es algo que puede hacer cualquiera y no. Hay que hacerlo formándose adecuadamente. Hay un tema que también queríamos tratar, que mencionabas un poco, va con lo de Amazon, con el tema del sexo. Y es que tenemos ese prototipo de, por ejemplo, en el caso de una persona que estudia informática, hay un prototipo que, bueno, no vamos a mencionar. La gente ya, si dices informático, se hace una idea en su cabeza. Entonces, ya siguiendo un poco todo esto, ¿cómo has, como mujer, vivido todo este crecimiento en el sector y te mantienes? ¿Has tenido algún problema? A ver, es algo que obviamente yo he vivido desde el principio, pues cuando yo empecé a estudiar informática, pues éramos como un 10-12% de mujeres, que es una cifra que todavía existe hoy. A veces subimos un poco, a veces volvemos a bajar, pero bueno, que no se ve ahí mucha mejora. Es cierto que con los nuevos grados de ciencia, ingeniería de datos, IA, etcétera, sube un poquito el porcentaje de mujeres, pero bueno, es un problema igualmente. A mí nunca es algo que me haya molestado. Yo no tenía ningún problema por estar estudiando con chicos, nunca he tenido problema con los profesores, nunca he pensado yo esto no lo puedo hacer porque soy una mujer ni nada, ¿no? Pero obviamente soy consciente de que hay un problema que está ahí. En el ámbito laboral también, pues yo estoy en un grupo de investigación donde somos el 50% de mujeres, que yo muchas veces pienso que a lo mejor de forma inconsciente me vi atraída ahí buscando un reflejo, ¿no? Y de ahí que yo crea que es muy importante lo de los referentes, ¿no? O sea, yo a veces tampoco te crees que tengo ganas de ir dando charlas a todos los institutos del mundo, pero también creo que puedo aportar mi granito de arena y si yo soy ingeniera informática y soy una mujer y me ven, pues creo que puedo hacer algo de espejo, eso quiero pensar. Entonces, yo nunca he sentido así
especial discriminación. He sido muchas veces la única mujer de la sala, muchas. Pero que yo no lo haya vivido o que a mí no me haya afectado no quiere decir que yo no sea consciente de que esto es un problema. Y además de que me da pena que haya niñas que no se planteen esta carrera por desconocimiento, por estereotipos, etcétera, pues creo que es una pena que nos estemos perdiendo todo este talento. Además, hoy en día la tecnología en general, la IA en particular, va a dominar mucho toda nuestra sociedad, y si no estamos ahí para desarrollarla, pues nuestras necesidades inevitablemente se van a perder, ¿no? Pues por ejemplo, yo una vez estaba en una reunión, era la única mujer, y se estaba hablando de la posibilidad de un producto que te sacaba una foto a las uñas y sabía si tenías no sé qué enfermedad. Entonces yo ese día llevaba las uñas pintadas, que es algo que hoy no, pero que hago mucho. Y yo entonces les dije, ¿y habéis pensado que si sobre todo mujer, que también hay hombres que se pintan las uñas, las mujeres que se pintan las uñas, pues va a ser una barrera para su uso? Y me miraron como a nadie se le había ocurrido. A nadie se le había ocurrido porque no era su realidad, ¿no? De esto hay muchísimos ejemplos de cosas que no digo que se hagan a mala fe, sino que cada uno al final piensa en sus propios ejemplos. Y por eso creo que en el desarrollo de tecnología necesitamos diversidad de género, de razas, de todas las que nos podamos imaginar, para tenerlo en cuenta, ¿no? Yo, volviendo al ejemplo de Amazon de antes, yo también pienso que ahí no había mujeres en ese equipo de desarrollo, porque si no, a alguien a lo mejor se le habría ocurrido. O yo qué sé, este ejemplo que era tan famoso de sistemas de reconocimiento de caras que no detectaban a personas negras, ahí no había personas negras, porque si no lo habrían probado con su cara. Y entonces, claro, no podemos permitirnos las mujeres no formar parte de esta revolución, que no se tengan en cuenta nuestras necesidades. Entonces yo, en la medida que yo puedo, lucho mucho para intentar, pues esto, ¿no? Divulgar lo que es la informática, lo que es la IA, que no hay el estereotipo friki, que para quien le guste sí, pero que no. E intentar que vengan más mujeres, porque no es solo, claro, a veces hay haters, ¿no? Y te dicen, bueno, pues es que en enfermería es al revés. Sí, pero yo lucho, yo ya libro mis batallas, no puedo librarlas todas. 2, los niños pequeños todos saben lo que es ser enfermero o enfermera. Deciden o no, pero lo saben. Tú pregúntale a un niño pequeño qué hace un ingeniero informático, qué hace un ingeniero de caminos. ¿Te lo sabe decir? No. Hay desconocimiento hacia estas profesiones. Y después que nos estamos jugando mucho, porque va a haber herramientas de IA que controlen muchos aspectos de nuestras vidas y tenemos que asegurarnos de que son inclusivas, diversas. Y para eso tenemos que tener equipos diversos. Entonces nos estamos jugando mucho y por eso yo dedico mucho esfuerzo también. Pues de hecho vamos a aprovechar para que lances un mensaje a esas chicas que quieran interesarse por el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. Pues yo a esas chicas les digo eso, que no vamos a ser meras usuarias, sino que vamos a ser las desarrolladoras de estas aplicaciones nuevas que tengan en cuenta nuestras necesidades, nuestra forma de ver el mundo. Y es como, además también, tenemos que formar parte de esta revolución, de esta nueva revolución industrial. No nos podemos quedar como en otras, ¿no? Las mujeres en casa mientras los hombres trabajaban. Ahora eso ya no ocurre, pero sí se puede dar esa pequeña analogía en el mundo tecnológico, donde vemos que sobre todo las personas con más poder y que toman las decisiones son hombres y no mujeres. Y además de eso, que es muy divertido y que lo puedes aplicar a cualquiera. Por ejemplo, hay muchas mujeres que les gusta más el ámbito sociosanitario. La IA se aplica muchísimo a ese ámbito. Al final te da también esa oportunidad. Ahora vamos con una sección de preguntas de la audiencia, donde a la gente le hemos dicho que íbamos a traer a, pues en este caso, un referente como tú en el tema de la IA. Entonces nos han dejado unas preguntitas. Vamos a empezar con una que es ¿cómo podemos optimizar los prompts con los que interactuamos con las diversas IAs? Bueno, pues eso, de hecho ya lo dije antes, el gracias ya lo metemos o el por favor todo junto. Y a ver, intentar que el prompt sea lo más específico posible para estar siempre intentando no necesitar uno más, porque al final ahí es donde va a haber más
más consumo, ¿no? Una nueva iteración siempre va a requerir consumo, entonces ser lo más específico posible, no esperar tanto. A ver, que claro, también está guay cuando tú dices algo así más vago y ChatGPT te da sugerencias de ¿y quieres que ahora hagan algo que no te había ocurrido? Tú, sí, vale, no está mal. Pero en general, si ya sabes lo que tú quieres, de intentar ponerlo muy claro para que ya en esa... que no necesites muchas iteraciones, que después te ofrece una cosa súper guay, pues dices que sí. Pero y eso, y ya el gracias y el por favor, todo junto. Y no después seguir hablando por... A ver, que a veces yo también lo hago, a veces lo estoy probando. No. Pero, de hecho, una vez quería probar esto de Roast Me, ¿no? Que te da caña según tal, y me hizo un meme como... Verónica Bolón, predicadora de la IA verde, pero preguntándome, no sé qué chorrada, ¿sabes? ¿Qué rímel comprar? ¿Sabes? Era como, se reía de mí y tenía razón. Yo también soy una persona como otra cualquiera que también me gusta preguntarle mis cosas y tal, ¿no? Y la otra pregunta que tiene la audiencia es si crees que van a meter alguna asignatura de IA y en el caso de que la metan, ¿dónde te gustaría que la metiesen? En los colegios. A ver, a mí me gustaría en infantil, que ya lo he dicho, pero no creo que en infantil se meta. Pero yo creo que a lo mejor, bueno, en últimos, en el instituto, en una modalidad científico-tecnológica, como sea que se llama ahora, tendría delito no hacerlo. Y bueno, ojalá en últimos cursos de primaria, pero es que claro, ya no hay ni tecnología, creo. Entonces... pues que se podría meter todo junto, o sea, no es una asignatura solo de IA, es que son muchas cosas interrelacionadas, pero por favor, si alguien me está escuchando de la Consellería de Educación, no, y yo creo que a ver, en unos años se va a hacer, porque es una necesidad. Ahora vamos con el último apartado, que son preguntas un poco más a futuro. Estamos en un tema que creo que es perfecto para hacer estas visiones un poco a futuro. Empezamos con un tema que tratamos antes, que es el de la regulación. Mencionamos parte como la ESIA, pero vamos a mencionar en general. ¿Cómo crees que va a venir la regulación en los próximos años de la IA? Pues es complicado, porque no la estoy viendo mucho por ahora. Incluso, vale, sí, tenemos la ESIA y supuestamente ya está actuando, pero al final no se ve mucho. Y yo no sé cómo lo van a llevar a cabo, la verdad, pero algo hay que controlar. O sea, sobre todo, a mí me gusta, por ejemplo, una cosa que sí que creo que ha sido un éxito de la ley europea es el sistema de riesgos, ¿no? Al final es que es verdad, es que no puedes exigir lo mismo a un sistema de entretenimiento que a un sistema que se va a utilizar, no sé, en bancos para decidir a quién se le da un préstamo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a los sistemas de alto riesgo, desde luego, hay que ponerse ya a regular porque no puede ser, porque yo es que venía esta mañana escuchando un podcast y hablaban de las nuevas gafas estas de Meta. Yo es que veo ahí una de problemas. Una de problemas, digo, yo no sé. Es que claro, que si a lo mejor estás grabando, que sí, que tiene que alumbrar, pero, no, hombre, como si nunca se trampeara un dispositivo. O sea, ¿qué problemas vamos a tener de privacidad? Que todo lo que tú ves lo van a ver las gafas. Y vale, sí, te dirán, no, pero va a ir encriptado y la información, bueno, ya sabemos que por muy encriptado, nada es muy... A mí me da un miedo. Me da un miedo para cuestiones de vigilancia social, de scoring social. O sea, ¿cómo se va a controlar eso de las gafas? Es que yo lo de las gafas me da... Además de cuestiones éticas como... Claro, ¿no? Decían... Yo la verdad es que como la semana pasada estuve enferma, estaba como... que no me había enterado yo de las gafas esas nuevas. Pero, claro, en un ojo tienes pantalla. Y digo, madre mía, si ya era un problema estar en un grupo de gente y que te medio estén haciendo caso, pero ves que están con el móvil, al menos tú detectas. O sea, la gente que va a estar viendo en un ojo TikTok o lo que sea, y tú hablando con esa gente y sin saber que no te están haciendo... O sea, es que va a haber unos problemas de que se van a perder las conversaciones. O sea, yo entiendo que se quieren sacar productos nuevos y de hecho hay como una serie de aplicaciones de las gafas que me parecen muy buenas, por ejemplo, para personas ciegas o sordas. O sea, me parece increíble. O incluso, por ejemplo, como mapa, ¿no? Como para el Google Maps o lo que sea y tal.
pero es que vamos a perder interacciones sociales. Y eso me preocupa en la parte ética, pero en la parte de privacidad y tal, yo no lo veo. Yo no sé cómo se va a hacer, pero necesitamos una regulación ya, porque yo veo que está el producto y no está la ley. Ya ves, esto ya se ha dicho siempre, o sea, esto lo llevo escuchando años, en plan, la tecnología va más rápido que la regulación, que es una cosa lenta y tal. Pero incluso ahora cuando ya tenemos de alguna forma la regulación, tampoco veo que se aplique. Entonces, por favor, que quien sea tome medidas, porque las gafas esas le veo muchos problemas, muchísimos. Además de que, ¿cómo es tener una pantalla todo el día en el ojo? ¿No? O sea, vemos cosas de que, bueno, es que ya tienes las gafas, ya te hacen también las dioptrías que te hacen falta y ya lo tienes. O sea, vamos a ser una generación de supermiopes y tal. Pero, ojo, que está avanzando la tecnología todavía más y la ley no está avanzando. Vale, y esta pregunta es un poco abstracta, pero ¿cómo ves la evolución de la IA dentro de 10 años? 10 años, no sé ni cómo la veo en 2 años, porque o sea, yo recuerdo cuando salió ChatGPT, si a mí me hubieras dicho hace 6 meses antes va a salir esto, ni de coña. Y yo que no trabajo en procesado de lenguaje natural, pero bueno, había visto un intento de un chatbot, creo que era en Google, que era bastante sofisticado, que había un ingeniero que decía que tenía conciencia y no sé qué, o sea, entiendo que era bastante el chatbot que ya funcionaba bastante bien, pero años luz, y cuando salió ChatGPT fue como, o sea, no me lo creo. Es verdad que desde eso ya los avances ya no me impresionan tanto, o sea, sale una nueva versión, digo, o sea, más de lo mismo, a veces incluso cada vez me parecen más tontos los chatbots, ¿no? Ya tiene que venir una gran revolución para que te impresione. Pues que a lo mejor en 10 años seguramente tenemos la AGI, o peor, la ASI, la super inteligencia artificial. Yo no me atrevo a hacer ese tipo de predicciones. Yo a veces deseo un poquito que llegue un invierno de la IA y se congele esto un poco y pongamos un poquito los pies en el suelo. Y tampoco lo descarto, porque yo como persona que se sabe muy bien la historia de la IA, pues ha habido, para quien no lo sepa, ha habido épocas de primaveras, que era donde había un auge terrible, y normalmente en la primavera había muchas expectativas. Expectativas tipo que en 1960 se decía en 5 años ya va a haber una IA general, y no la hay hoy. Entonces cada vez que había esas expectativas tan altas, la gente se quedaba un poco chof, se dejaba de invertir y llegaba el invierno, ¿no? Donde paraba el boom, solo se quedaba sin laboratorios de investigación y tal, volvía, ha habido 2 primaveras así principales con sus 2 inviernos y ahora estamos en la tercera primavera, verano, no sé. Y claro, a veces también hay unas expectativas tan altas o una burbuja porque digo, ¿hasta cuándo va a llegar esto de estas rondas de inversiones que la gente invierte un dinero? O sea, OpenAI quema dinero como si no hubiese un mañana. Creo que hasta 2029 creen que no van a tener beneficios. O sea, es una locura si lo piensas, ¿no? Y yo creo que esto en algún momento va a explotar. Y yo casi lo estoy deseando un poquito para que estemos en los centros de investigación, investigando ahí un poquito tranquilos en IA y tal. Y tanta expectativa a veces no funciona bien, entonces no lo sé. O sea, a lo mejor dentro de 2 años estamos en un invierno, a lo mejor ya está aquí la AGI. Es que claro, la AGI, ¿no? Como, bueno, supongo que sabéis cómo había esta cláusula entre OpenAI y Microsoft, que cuando saliera la AGI se podían separar y tal, y están deseando, ¿no? Entonces, cada nuevo ChatGPT se siente AGI, o sea, está deseando, pero tampoco va a ser tan fácil decidir, o quién decide si eso es AGI o no es AGI. Y a mí, desde luego, por ahora no me parecen muy AGI, ¿eh? No sé cómo tiene que ser la AGI, pero al menos que se puedan meter en robots que vengan a hacerme las camas a casa, eso mínimo para ser AGI, que menos que a sacar las cosas de lavavajillas, bueno, no sé, unas cositas así interesantes. Y no sé, yo ya hace tiempo que no me atrevo a hacer predicciones porque la de ChatGPT me la hubiese comido. Bueno, es que yo no me lo creía. Y a ver, la AGI no sé si será tan fácil.
Espero que, por ejemplo, la IA tenga mucho más protagonismo en medicina, por ejemplo, porque yo creo que tiene un gran potencial. Hay dilemas éticos ahí que tratar, pero mientras no sustituya de todas las personas, no le veo mayor problema. Mira el Da Vinci que leía este fin de semana, que ha mejorado muchísimo, bueno, la precisión de las cirugías, que ojalá hubiese más. Y eso que yo una vez en una charla también un señor, es que he visto en el telediario que había un robot operando a personas. Yo no quiero que me opere un robot. Y yo, bueno, pues muy bien, pero el robot a lo mejor opera mejor que la persona y hay allí un médico igual. Pero bueno, hay también mucho desconocimiento por parte de la sociedad en general que convendría también educar a la sociedad. Por último, te quiero hacer una pregunta un poco más reflexiva, y es que a esa Verónica que estaba aún decidiendo la carrera, incluso a esa Verónica que pasaba de la de telecomunicaciones a informática, si te pudieses meter en una habitación con ella, ¿qué le dirías? Pues le diría que no tuviese miedo, porque yo tenía mucho miedo de no... Claro, es que al final es una decisión que te asusta, ¿no? Porque si todo va bien, lo que estudies, y después vas a trabajar toda tu vida en eso, ¿no? Si todo va bien. Y claro, es una decisión muy trascendental que a lo mejor no tenemos que hacer en el momento, no estamos preparados la mayoría de personas para tomar esa decisión, y a mí me daba mucho miedo eso, ¿no? Pues equivocarme, no tomar la decisión y tal, adecuada, y al final, pues no sé, ha sido una suerte, es una suerte muy grande trabajar en algo que te gusta, ¿no? Porque para mí trabajar no es un trabajo, o sea, obviamente me gusta estar el fin de semana descansando, vacaciones, pero poder venir al trabajo feliz es una maravilla, encontrar eso que te gusta. Y entonces yo, por ejemplo, no le diría a esa Verónica en plan, te va a ir muy bien. No, o sea, bien en plan, pues reconocimientos, no sé qué, eso es irrelevante, pero sí que le diría, no tengas miedo, no te vas a equivocar y vas a encontrar una carrera que te va a gustar. Y para mí ese es el mejor premio. Genial. Pues Verónica, llegados hasta aquí, siempre tenemos ahora 2 preguntitas que son ya informales y un poco más fuera del planning, que son 2 preguntas míticas, ¿vale? ¿Será como en la revuelta? Más Sí, o menos, sí, más o menos, sí. ¿vale? 106 veces Sí. las hemos hecho. Son 2 preguntas y tienes que responder a una, sin decir a cuál respondes, ¿vale? Que es lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder el lugar. En el cine. Vale, bueno. Bueno. Bueno, Verónica, llegados hasta aquí, ha sido un tremendísimo placer. De verdad que la gente se lleve pues un poco más de conciencia a la hora de usar todas estas inteligencias artificiales. Así que nada, Verónica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, me ha encantado. Tenéis las redes de Verónica abajo, si queréis consultar cualquier cosa sobre su perfil lo tenéis abajo, también nuestras redes sociales, y nos vemos el próximo episodio.